Seguimos en el living. Bueno, recientemente el Ministerio de Industria y la Intendencia de Montevideo, bueno, confirmaron que comenzará la apertura del predio Magua. Esto será en 3 etapas. Para conversar sobre ello, recibimos a Alicia Iglesias. Ella es arquitecta e integrante de la Asamblea por la Rambla Sur, y también Álvaro Echaider, integrante de la Asamblea por la Rambla Sur. Gracias a los dos por acompañarnos. Un gusto recibirlos. Gracias. Bueno, imagino que muy contentos de este anuncio, que también tiene que ver con una propuesta que ustedes elevaron luego de diferentes periodos que ha tenido este espacio. Si quieren, les parece, hacemos como un raconto histórico, porque esto está cerrado desde hace 30 años, ¿no? Sí, contentos muy contentos. Porque hay una justicia histórica, si se quiere, en esto de devolver un espacio que estaba secuestrado, que hace 30 años que no tenía un uso público como el que nosotros entendemos que le corresponde. Entonces, eso como primera medida, realmente estamos muy contentos de que ese espacio que es monumento histórico en sí mismo y que es parte de un monumento histórico más grande que es la Rambla, esté abierto para el uso de todos. Claro, como siempre pasa con todo nuestro vínculo con la costa uruguaya. Exacto, porque en Uruguay la costa es pública, las playas son públicas, si es Rambla es de todos, y esto lo que está haciendo es confirmar esa idea fuerte que es parte de nuestra identidad. Claro. Bueno, después de su cierre hubo muchos proyectos, ¿no? Idas y vueltas, posibilidades también de venta a privados, y ahí es que se conforman ustedes. Bueno, sí, nosotros nos conformamos en el 2018 a partir de lo que fue la iniciativa que hubo para vender los predios Magua a la empresa Buquebus para llevar allí su terminal fluvio-marítima. Bueno, eso tuvo incluso media sanción, tuvo sanción en el Senado y bueno, y finalmente en diputados no salió, pero ahí fue que se conformó la Asamblea Permanente, nuestro colectivo, y bueno, de alguna manera juntamos firmas, hicimos, digamos, mucha reacción. Ese fue el momento cuando se inició el colectivo de defensa, de reacción y de estar en contra de la venta y de la concesión. Por los diferentes impactos que tenía ambientales, sociales, urbanísticos en el tránsito. O sea, entendíamos que además no es la vocación de la Rambla, ¿no? Totalmente. De la Rambla Sur. ¿Cómo está integrado este colectivo? Por todo el que ha querido integrarlo a lo largo del tiempo. Bueno, ha ido mutando, me imagino, también todos estos años, ¿no? Diverso, diverso. O sea, hay una cosa que es interesante decir, este colectivo no está solo integrado por vecinos estrictamente que viven frente a los predios Magua. Hay vecinos de todo Montevideo, digamos, ciudadanos conscientes y ciudadanos a los que les interesa defender lo público. Y bueno, y la Rambla es esencialmente un espacio público. Y bueno, así como se defiende la Rambla Sur, se defendería la Rambla de Carrasco, digamos. O sea, es esa Rambla. Sí. Entonces está integrado por, bueno, muchos vecinos, personas que no son necesariamente vecinas geográficas, pero que son ciudadanos, docentes, profesionales de distintas disciplinas. Es re variado, ¿no? Digo, realmente. Lo que quieras, y muchas edades. Lo que quieras ahí. A mí, por ejemplo, me llamó una amiga que es bailarina, que tenían un grupo que se llamaba, creo que se llama todavía Revolviendo la Polenta, que tiene una actividad social, y me llamó y me dijo, ¿viste que venden la Rambla? ¿No? Lo primero que... ¿Cómo? No tenía ni idea, una indignación, y bueno, a partir de ahí, ellas eran una pata del movimiento, invitaban a poner el cuerpo, como dicen, y ahí hicimos el primer abrazo a la Rambla, en defensa, en 2018, en agosto, con el frío y la lluvia de ese día, y bueno, como dice Alicia, fue acercando gente de todos lados con distintas sensibilidades, pero una misma sensibilidad respecto a que estos espacios, si están acá, son de todos. Sean públicos. Exacto. En 2018, entonces, es que ustedes, bueno, se forman y comienzan también a manifestarse en repudio de esta posible venta a privados, que finalmente no se da. Finalmente no sucedió. Sí, nos reunimos regularmente en la Rambla, haciendo lo que era la cadena. La cadena que era todo el que llegaba, se unía de la mano en una cadena larguísima, sino en defensa de los predios. Y bueno, eso se frenó, afortunadamente. Luego hubo muchas etapas, digamos, en estos últimos 7 años. Luego hubo en el 2019 un concurso de ideas arquitectónicas y urbanísticas. Un concurso que fue como coorganizado, co-convocado por la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Industria y la Facultad de Arquitectura. Y ese concurso se hizo en el 19, se presentaron varios proyectos, ideas, eran a nivel de anteproyecto,
Y finalmente, bueno, ninguna fue llevada adelante, pero en el 2020 se abrió el predio para presentar los proyectos o los ganadores. No recuerdo si solo los ganadores o los 50 y pico, pero quizás solo los ganadores. Se llamó Abre Magua el evento, estuvo abierto 2 días con visitas guiadas, recorridos a la interna del predio y bueno, una maravilla, ¿no? Digo, mucha gente, fueron 2 días, mucha gente se acercó, conoció y luego se volvió a cerrar. Con el cambio de gobierno, digamos, la idea que había en ese momento, se había generado una institucionalidad que se llamaba Agenda Magua, que era un grupo de estas 3 instituciones que iban como a mover, digamos, la agenda que iba a pasar en Magua. Eso no sucedió con el gobierno anterior, en realidad eso volvió a estar cerrado y apareció una iniciativa privada en el año 2020 o 2021 para llevar adelante ahí un puerto de terminal de cruceros y ferries. O sea, doblaba la apuesta respecto a la de buquebús. Bueno, eso finalmente no se llevó adelante. Estrictamente, o sea, había muchas razones. Nosotros nos opusimos y había un informe muy fuerte de la Dirección de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del propio gobierno, que decía, imposible, no es una zona apta para hacer un puerto, claro, porque para hacer un puerto de cruceros había que dragar, había que generar un puerto, bueno, hay que generar un espejo de agua, una bahía, o sea, las condiciones que están dadas en el puerto actual. Sí, sí. Entonces, eso no sucedió, esa iniciativa cayó, finalmente también hubo muchos problemas entre los propios inversores, pero sí, eso no sucedió. Luego, en el 2023, nosotros nos presentamos al presupuesto participativo como institución social de la Intendencia y donde presentamos la etapa, digamos, de la etapa 1, 2, 3, que es como nosotros sintetizamos nuestra visión de cómo tiene que funcionar este predio. La etapa 1, 2, la estrategia 1, 2, 3 era de abrir con un mínimo esfuerzo, limpiar, hacer accesible, hacerlo seguro, vallar los edificios que están en peor estado, digamos. Con posibilidad de derrumbe. Ahí va, cuidar eso para que no fuera un riesgo para los visitantes y abrirlo como espacio público. Bien. Y bueno, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a suceder. La etapa 1. La etapa 1. Me parece importante destacar que ese 1, 2, 3 es una reflexión más general, no es solo para este punto. Porque nosotros nos dimos cuenta que los fracasos de los 30 años, no es que no hubiera habido proyectos intentando recuperar ese espacio, tenían que ver con que los proyectos eran megaproyectos, claro, que suponían demasiados millones de dólares que nunca estaban todos juntos. Claro. Y que lo mismo nos pasa con la Estación Central o nos pasa con otros monumentos históricos que están abandonados y que recuperarlos de un golpe es mucho dinero. Pero nos dimos cuenta que si teníamos una política inteligente, acumulativa de inversiones a lo largo del tiempo, si lo hubiéramos hecho durante los 30 años, eso estaba abierto hace rato. Totalmente. No tenés que poner 50 millones de golpe, ponés. En este caso, poco más de 100.000 dólares, que si haces la cuenta, es un presupuesto participativo, y si haces la cuenta económica buscando el retorno del uso de eso, en una semana estás recuperando esa inversión. Es una mirada muy lógica que uno diría de cajón, pero que no aparecía. No aparecía. ¿No? Increíble, bueno, ¿no? Justamente, entonces nosotros razonando sobre el espacio Magua, pero también dándonos cuenta que era un problema que se repite en más de un lugar, dijimos, bueno, hagamos lo que el sentido común indicaría. Vamos a abrir, primero abramos. Como quien construyó su casa de a poco. Totalmente. ¿Y cómo es que siguen las siguientes etapas? 2, 3. Bueno, por ahora a nosotros estos últimos 2 meses que fueron los de la vorágine, los del vértigo de que se abría, nos convocaron, nos llamó la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Industrias para informarnos que iban a tomar el paso 1 de nuestra estrategia. Que se convencieron. Que se confirmaba que se iba a abrir como espacio público, lo cual para nosotros era muy importante porque pensamos que una vez que eso se conforme como espacio público, que la ciudadanía se apropie y que sea un parque visitable, seguro, etcétera, no tiene vuelta atrás, digamos, ¿no? No es reversible, o sea, no es privatizable el espacio público. Claro. Para nosotros eso era muy importante. Y bueno, nos han convocado a visitar los avances de las obras. Las obras son mínimas, o sea, es la accesibilidad. Ellos tienen una gran preocupación, la Intendencia y el Ministerio, porque sea accesible, nosotros también, por supuesto. Sí. La conservación de especies vegetales que han resurgido en los años de encierro, también la naturaleza ha hecho su trabajo y hay una cantidad de especies, digamos, especies costeras que han resurgido y a las que hay que cuidar.
Y bueno, están armando todo un recorrido histórico al lado de las carboneras, sobre cómo es la historia de la compañía del gas, cómo el gas iluminaba Montevideo, etcétera. Bueno, está bastante bien pensado, la verdad Sí, que está muy bien sensible. pensado. Realmente. Y la idea es de, bueno, vamos a ver cómo la ciudadanía se va apropiando, cómo se sorprende con este balcón al río. Y bueno, y a partir de ahí, la etapa 2, la que planteábamos nosotros, era la consolidación de los edificios patrimoniales. Bien. Esto quiere decir que no se caigan. Claro. Arreglar las azoteas, apuntalar lo que haya que apuntalar, o sea, hacer el mantenimiento mínimo que debió hacerse, porque al ser edificios patrimoniales, en realidad el ministerio, que es el propietario, debió hacer eso por ley, pero bueno, Por nunca dos leyes. prioridad. Hay dos leyes que indican que hay obligación de cuidar para públicos y para privados, en general todos los bienes, pero en particular los que son Los patrimonio, ¿no? Patrimoniales. La ley Sí. del suelo y la ley de patrimonio. Y se estaban incumpliendo desde hace 30 años. Bueno, desde 30 años las dos no, porque una es más reciente. Pero bueno, la segunda etapa es la de consolidar los edificios, y la tercera, que es bastante crucial, es la que nosotros decimos, ahí tiene que ser la convocatoria a los demás actores que pueden intervenir, privados, academia, sociedad civil, y decir, un periodo, decir, ideas, o sea, compatibles con un espacio público verde. Nosotros hacemos mucho hincapié en conservar el verde, en conservar lo público. Los edificios son edificios que pueden perfectamente albergar funciones públicas, bueno, privadas también, digamos, Sí. ¿no? Lo que decimos es no generar nuevos usos privados adentro del predio. Así que, bueno, claro. ahora a celebrar. Privados en el sentido de impedir el acceso Claro, privado. de las mayorías al disfrute de ese Claro. espacio, ¿no? No es que no pueda haber un boliche o unas Eso oficinas. les iba a Claro, preguntar. un centro ¿Podría llegar cultural. a licitarse el día de mañana Sí, suponemos. una posible gestión o podría, bueno, generarse algún local? Sí, probablemente sea parte de una solución de uso mixto, general, abierto, que, no sé, algún bolichito tendrá sabemos, que haber. No Un se centro sabe. cultural es una cosa como muy lógica por el edificio de las propias carboneras. Al lado está el candombe, la cuna del candombe, ¿no? Hay 1 millón de turistas que llegan a Montevideo. O sea, hay cosas para hacer que se pueden hacer compatibilizando el espacio verde, abierto, público, con usos que activen Actividades el uso del artísticas, lugar. Totalmente. culturales. Quiero Cine. irme a dos momentos. Una, cuando les confirman que fue aprobado y que abrirán sus puertas la semana que viene, cómo lo vivieron como colectivo, individualmente cada uno de ustedes y como colectivo. ¿Y qué van a hacer para ese primer día? Imagino que van a estar ahí. Claro. Sin duda, sí. Bueno, mira, cuando nos convocaron en el Ministerio de Industria, no, la verdad que quedamos como wow, ¿no? Bueno, fue súper lindo en realidad. Enseguida obviamente todos celebramos esto, Sí. ¿no? No solamente nosotros, o sea, los vecinos a los que les comentamos y que capaz que no son por la Rambla Sur, queda todo el mundo, wow, después de 30 años y ahora que ya se ha comunicado, que la Intendencia ha salido a comunicar, la gente se entera y dice, ¿cuándo es que abre? Y bueno, ¿y cómo es la grilla cultural? Porque la idea es armar una grilla cultural, etcétera, que se pueda... O sea, cultura hay un montón para llevar ahí, ¿no? Está todo el candombe, está todas las actividades de lo que era el bajo, está el carnaval, o sea, en realidad ideas sobran. El tema es poder, digamos, tener como un criterio que armonice todo esto, digamos, ¿no? Y que lo público siempre se defienda, en el sentido, él decía, puede haber un boliche, por supuesto, puede haber boliches, puede haber restaurantes. El tema es que no sea un lugar que segregue, porque nosotros en la Rambla Sur siempre decíamos, teníamos como 6 pilares, que eran como 6 principios, ¿no? Público, gratis, accesible, y creo que el tema de que fuera integrador, ¿viste? De que fuera, digamos, que puede haber un restaurante, pero puede haber también gente que no va a consumir en un restaurante y que se va a tomar mate en una reposera, que habrá reposeras, van a alquilar, no, van a prestar reposeras para poder estar en el espacio verde y mirar el mar, o sea, la Intendencia Claro. nos confirmó eso. O sea, lo que viene ahora es que nosotros queremos hablar con ellos. Vamos a estar, por supuesto, en la apertura, por supuesto. Incluso, bueno, le estamos esperando una respuesta para poder coordinar algunas
actividades que nosotros también queremos hacer, mínimas, pero digamos, estar presentes porque también es nuestra fiesta y del Totalmente. resto de Montevideo, ¿no? Pero así que vamos a ver. Y luego ver cómo continúa esto. Hay una idea de un posible festival. Esto sería como una apertura oficial, digamos, inmediata, pero quizás algún festival artístico más de más horas en el mes de febrero, esperamos. Bueno. Sí. Yo me quedé pensando en lo que preguntaste, ¿no? La sensación íntima. Sí. Y es como el deber casi cumplido, ¿no? Como quien salva un examen o tiene un logro en el trabajo Ahí o va. culmina un esfuerzo importante porque Claro. estamos hace muchos años atrás de esta idea y bueno, ver que se concreta de una manera al final fluida, porque esa es la forma en que se está Sí. ejecutando esto, da satisfacción. Da Totalmente. satisfacción. Después es lindo pasar, porque yo he pasado por otras experiencias similares, por el lugar y ver a la gente disfrutando y decir, ahí ayudé Claro, a que Sí. esto se pueda estar Claro, en disfrutando. realidad es eso, que tiene que ver con el compromiso ciudadano y con el, bueno, El Y sostener con el durante- cariño por la ciudad. Claro. Y por el cariño por las cosas que son parte de nuestra identidad. Porque a la Rambla se van a hacer muchas cosas hermosas, ¿no? Se va con los amigos, se va con la gente que uno quiere, se va a tomar un mate, se va a caminar, se va a hacer deporte, se va a pensar. Tenés el horizonte, ese gigante abierto que te ayuda a proyectarte. Es un lugar sanísimo. Entonces cerrarlo era un crimen. Totalmente. Bueno, y después están previstas, como decíamos, para febrero capaz que la apertura... Sí, con una fiesta más grande. Una fiesta más más grande, grande. más potente, Sí, ¿no? con más tiempo para organizarla, para convocar a todos los artistas que han estado acompañando Exacto. esto desde el origen, porque ha habido mucha gente vinculada a la Es cultura que importante. ha apoyado y los Nosotros queremos hemos- presentes, Mm. disfrutando de eso mismo. Qué lindo. ¿A partir de cuándo es que va a estar abierto? Esperamos que la semana que viene. Sí, es- porque semana que viene, pero el día no Sí. tiene exacto, todavía no. El Antes día del no- 20 Está. Pero lo que pasa es que hay un tema con la velocidad de las obras y Bien. ¿no? Las obras siempre tienen algún grado de indeterminación. En principio están apuntando para antes del 20. Perfecto, En estos días esperamos Del poder- martes en adelante. bien. Este colectivo imagino que, bueno, sigue independientemente de que disuelve. ya se No logró, se disuelve. esto no se disuelve, No se disuelve. y luchará por otros espacios, Sí. ¿no? Porque hay para hacer Yo, cosas, por ¿no? ejemplo, todavía no lo planteé, pero creo que la punta Truville la tenemos que reconquistar. Está bien que esté la prefectura ahí, pero hay que hacer un caminito que la rodee. No puede ser que ese tipo de lugares que son los lugares más lindos estén cerrados al uso de todos. Porque la belleza también es un derecho y eso es parte de nuestra Sí, claro. reivindicación. Y los lugares lindos de la costa, que la costa es linda por sí, pero tiene algunos puntos excepcionales, bueno, tenemos que abrirlos. Me encantó. Bueno, felicitaciones entonces Muchas gracias. por este logro tan importante, que es en beneficio de todos. Y ya estaremos por ahí disfrutando de algún atardecer. Los esperamos. ¿Cómo no? Gracias por acompañarnos. A ustedes. A ustedes.